Bueno, ahí teníamos prevista la charla con el secretario general de la CGT de Salta y a su vez el titular de la asociación bancaria, con Carlos Rodas, para que nos cuente y nos adelante cómo va a ser esta movilización que se va a llevar a cabo mañana, como le adelantaba en el bloque anterior, de parte de la CGT, particularmente a nivel nacional, también de otras organizaciones, pero el núcleo, la base de la movilización está en la CGT. Así que bueno, vamos a ver si lo podemos localizar, porque cuando habló con la producción, Carlos Roda dijo: estoy viajando, estoy de viaje, estaba regresando a la capital, así que veremos si lo podemos enganchar ahí en la ruta, en algún lugar que tenga señal. Me dice la producción que sí, ahí lo tengo. Bien, rápidamente entonces, sin más pérdida de tiempo, le doy la bienvenida y le agradezco la deferencia, como siempre, en ruta, en camino, secretario general de la CGT Salta y de la Asociación Bancaria, Carlos Roda. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo andás, hermano? Qué gusto saludarte, gracias por la deferencia de siempre, sabemos que venís en camino, así que te agradecemos estos minutitos. Bueno, gracias en serio, Carlos. Bueno, te queremos escuchar. Contanos, ¿cuál es la característica de la movilización de mañana de la CGT que vos encabezás aquí en Salta? Bueno, nos juntamos, ayer todas se juntaron en Gran Hermano, en UPC, se juntaron todas las centrales obreras, la CTA, la CGT, la UTE, Movimiento Evita, CCT, Mario de Pie, varios gremios para organizar la movilización de mañana, cuya concentración en el Cabildo. Vamos a la legislatura, leemos sus documentos y se le entregamos en la legislatura provincial. ¿Cuáles son, adelantanos en lo posible, cuál es el contenido de este documento? ¿Cuáles son los puntos centrales del reclamo, Carlos? Los puntos centrales es lo descarado que ha sido este gobierno, una inflación al 118%, una devaluación al 118%, con la suba de todos los precios de la canasta familiar, combustible, la salud, la educación. Va a ser una situación bastante difícil, tal como lo marcaron ellos. Esta inflación que es inflación más el estancamiento. El estancamiento es solamente para los trabajadores, y la inflación corroe más con los salarios. Un ministro de Economía que ya en el tiempo de Macri condonó una deuda estatizó una deuda de 15.000 millones de dólares, y eso la tenemos que pagar los argentinos. Actualmente hizo lo mismo con darle a los grandes poderes 30.000 millones de dólares de condonación. Todo eso la pagamos los argentinos. Y todavía habla de 113 años para atrás, tiene una caradurez ya impresentable. Y el DNU que marcó este presidente, que realmente arrasa con la democracia, con el sentido republicano, que hizo una apología de la violencia desde el primer momento que empezó a hablar de las castas. Y con el tiempo cortito pasaron días de su asunción, y las castas son ellos, porque en definitiva el beneficio es para unos pocos en detrimento del perjuicio del resto de los trabajadores, con un país con una precarización laboral y económica tremenda. Justifican las medidas que van a hacer con amenaza de que va a haber un 15.000%
amenaza que si no le aprueba el decreto de necesidad y urgencia, que hay muchas cosas que no son de urgencia, más que el hambre que sufre el pueblo, le va a bajar a los gobiernos provinciales la coparticipación. Evidentemente es un daño enorme a lo que ya los trabajadores no van a sacar la ultraactividad, los convenios colectivos, como dice la Bullrich, el aguinaldo es un ítem distorsivo para cualquier patronal, las indemnizaciones, hacer un modelo similar a lo que son los trabajadores que trabajan por tanda y no todo el año. Entonces, esto de igualar para abajo más la amenaza de la que somos objeto, y se vio en todos los canales cuando suben la policía a los colectivos para ver en una marcha que quitándonos el derecho a peticionar, creando amenazas acá en Buenos Aires por los altos parlantes de los subtes, de los ferrocarriles, igual que en el tiempo del proceso. Esto es el neoliberalismo. Nosotros estamos como acostumbrados a enfrentarlo, pero no a tal punto de que ni el tiempo del proceso se animaron a quitarnos tantos derechos. Este decreto de necesidad y urgencia, como dicen muchos constitucionalistas, es nulo, de nulidad absoluta. A ellos no les importa nada. Entonces el pueblo tiene que salir a peticionar, a expresarse, y encima nos amenazan con los pocos que pagan en los planes y que la falta de trabajo para que se recupere, de acuerdo a los conceptos de la OIT, un trabajo decente, le bajan lo poco que queda de los planes que reciben. No tienen un plan económico que piense en los argentinos, piensan solamente en darle el negocio a unos cuantos, porque eso es lo que el derecho, como decían algunos compañeros, es un plan de negocio y no un plan de gobierno. Uh-huh. Carlos, el tema va a tener que llevar un tratamiento legislativo, como todos los DNU y los otros puntos que también están contenidos en lo que son los proyectos de mi ley. ¿Han hablado con los legisladores nacionales para ver qué tratamiento se va a dar ahí? ¿Cómo va a ser la posición de los bloques de oposición en el Congreso, Carlos? Los legisladores nacionales que prometieron al pueblo una mejor calidad de vida y que pertenecen al movimiento nacional y popular, tienen que cumplir con su palabra. Todos los que están dentro de este movimiento tienen que rechazar ese derecho de necesidad y urgencia, porque los mismos asesores se lo deben decir y se lo deben haber dicho. De no hacerlo, van a incurrir en una alta traición a la patria, y eso está contemplado dentro de la Constitución Nacional. Votar en contra de la precariedad que hay en nuestra provincia. El hambre, cuando tome las calles, no lo va a parar nadie. Va a ser responsable de ellos que voten a favor de este decreto, de la cual el presidente se da el lujo de extorsionar a los gobiernos provinciales, y en este caso el gobernador tiene que hacer sentir lo que dijo, que va a defender al salteño, a los trabajadores y a sus derechos, que va a defender la desigualdad que hay cuando nosotros los servicios los pagamos 4 o 5 veces más que en Buenos Aires, que va a defender a todas y cada una de las pequeñas y medianas empresas y a los generadores de empleo, y no como este decreto va a liberar la importación y va a destruir la industria argentina. Entonces, todo esto nos hace recordar a lo que intentó en su momento Macri, lo que en los 90, la traición de Menem al pueblo peronista, privatizando todas las empresas que generaban valor agregado a la economía de la Argentina y a las economías regionales, o lo que es más grave, al año 76, que ni siquiera los militares se animaron a semejante genocidio laboral y social que está cometiendo Milei,
los militares no solamente avanzaron con este neoliberalismo, sino que también dejaron 30.000 personas muertas, muchos hijos sin padres, muchos padres sin hijos, así que lo mismo que en los 90 generaron una enorme cantidad de desempleo, y lo que va a crear actualmente este gobierno, ni hablar el endeudamiento que entró Macri a todo el país, y que Caputo tan suelto de cuerpo se olvidó, parece, de lo que condicionó ese endeudamiento al país, y que algunos trechos lo hizo a 100 años. Así que esto es simplemente mostrarle a la gente lo que fue la historia, lo que persigue este neoliberalismo, seguido de un fanatismo que no lo vi, nunca lo vi a este fanatismo, si es de un lado o es del otro. Acá somos todos trabajadores, y muchos sin trabajo, y muchos más en la pobreza y en la indigencia. Entonces tenemos que no perder el sentido de la solidaridad, no perder el sentido de la democracia y de la república, porque si no vamos a entrar en una autocracia que es muy peligrosa para los argentinos en general. Exacto. La última y cortita, Carlos, agradeciéndote porque estás en ruta, estás viajando y no atendiste, sí, como siempre. ¿Cómo sigue el plan? ¿Cuáles son las acciones que quedan después de la movilización de mañana? Movilizamos, leemos el documento, después seguimos en estado de alerta y movilización para reunirnos con todos los cuerpos orgánicos de la CGT y generar las medidas de fuerza que creamos convenientes. Además hay un tema que no lo dije como secretario general de la banca, también repudio total y absolutamente a este gobierno que quiere privatizar el Banco de la Nación. Y alguien allá en el tiempo dijo que el que orienta el crédito maneja la economía de un país, y querer destruir al Banco de la Nación Argentina y entregarle el negocio a su amigo es lo más perverso que puede existir de un gobierno, quitándole la identidad de bandera que tenemos los argentinos. Carlos, te agradezco muchísimo la deferencia. Repito, vamos a estar atentos a lo que suceda mañana. Recordá dónde es la concentración y a qué hora. Es a las 11:30 en el camino, y de ahí caminaremos en arquitectura. Dije, ¿no? Que querían... Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, Carlos.